Buenos días, nosotros somos el segundo equipo y nuestro tema a presentar es el proceso de sedimentación, que está integrado por Díaz León Cristina Rubí, González Rodríguez Miriam Jacqueline, González Zamudio Michelle, Gutiérrez Vieira María Fernanda, Guzmán López Mariela y Pérez Guzmán Alejandra. A continuación les hablaremos un poco de lo que se trata este tema, que es el proceso de sedimentación. Este trata de una operación de separación sólido-fluido, en la que las partículas sólidas de una suspensión más densas que el fluido se separan de este por acción de la gravedad. Es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. En algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y estas son suficientemente pequeñas, la sedimentación natural no es posible, debiendo antes proceder a la foculación o coagulación de estas partículas. Para que la sedimentación sea viable en la práctica, el tamaño de las partículas y su concentración en la suspensión deben de tener unos valores mínimos como requerimiento. Estos tienen un orden de 1 a 10 micras y 0.2% de sólido en la suspensión. En este proceso, las partículas sólidas ceden parte de su cantidad de movimiento a las moléculas de líquido de su alrededor. Cuanto mayor sea la viscosidad del líquido, tanto más se frena el movimiento de las partículas. Las moléculas de líquido, aceleradas por contacto con el sólido, transmiten su movimiento a capas de líquido más alejadas debido a las interacciones intermoleculares de las que la viscosidad es una medida. La operación de sedimentación está pues controlada por el transporte de cantidad de movimiento. Y aquí en esta imagen pues podemos ver cómo en la primera los sólidos están dispersos y poco a poco se van sedimentando con el paso del tiempo y con ayuda de la gravedad. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas aplicaciones de este proceso. La sedimentación es muy empleada en procesos de separación, como ya lo habíamos comentado en las diapositivas anteriores. Una aplicación de especial interés se produce en el tratamiento de aguas residuales, donde puede realizarse de dos formas, como es la sedimentación simple y la sedimentación inducida, o también conocida como decantación. Y la sedimentación simple consiste en que tiene por objeto reducir la carga de sólidos sedimentables, cuyos tamaños de estas partículas son relativamente grandes. Mediante esta operación se eliminan partículas simples, no aglomerables, por disminución de velocidad y turbulencia de este fluido. Es decir, la eliminación se da simplemente cuando la fuerza de gravedad que obra sobre estas partículas prevalece sobre la fuerza de arrastre del fluido. Y esta operación se realiza en unidades conocidas como desarenadores o clarificadores. La sedimentación inducida se refiere a la sedimentación de partículas coloidales cuya coagulación o aglomeración ha sido inducida previamente por agentes químicos, tales como alumbre o hidróxido férrico, entre otros. Esta operación se realiza en unidades llamadas decantadores. La decantación es inherente a la coagulación y a la floculación. Y pues, en resumen, esto quiere decir que la sedimentación simple, pues lo dice que tanto influye como la viscosidad del líquido, donde se encuentren las partículas para la velocidad de su sedimentación, que son las partículas pues de mayor tamaño, y la sedimentación inducida pues son las partículas de menor tamaño,
que requieren, como lo dice ahí, un agente químico para poder hacerse la sedimentación. Ahora les mostraremos la clasificación de los sedimentadores. El primero es un sedimentador rectangular. La alimentación entra por un extremo del sedimentador y se dirige hacia el fondo del tanque mediante una pantalla. El sólido sedimentado en el fondo se dirige de forma continua hacia el pozo de extracción mediante un sistema mecánico formado por una cadena sin fin con una serie de rascadores que friegan el fondo del tanque. El líquido clarificado sale por el extremo opuesto del sedimentador. Y pues aquí les mostramos una imagen para que podamos darnos una idea de cómo es este proceso. Igual se muestran todas las entradas, las salidas. Bien. Ahora viene el sedimentador en espiral. Este trata de un clasificador en espiral que separa los minerales en función de su tamaño y densidad. Las partículas finas salen con el agua por gravedad, mientras que las partículas gruesas sedimentan y mediante un tornillo sin fin se retiran continuamente por la parte superior del sedimentador. Y pues igual aquí les mostramos una imagen donde se puede observar cómo las partículas más pequeñas salen pues por la gravedad con el agua y las partículas más grandes salen por la parte superior de este sedimentador. También está el sedimentador de placas inclinadas, una forma de maximizar el área de decantación reduciendo el tamaño del sedimentador y en consecuencia su coste es utilizando varias placas paralelas. De esta forma se consigue dividir la alimentación de entrada en el equipo en varias secciones paralelas donde sedimentan los sólidos. El resultado de esta división en secciones paralelas es que el área de sedimentación es igual a la suma del área de las placas. Para conseguir evacuar los sólidos, las placas se inclinan con un ángulo de unos 55 grados. El sedimentador de placas inclinadas está formado por un depósito superior que contiene las placas con una inclinación de 55 grados y el depósito inferior de sedimentos, cámara de lodos, de forma cilíndrica o cónica. La alimentación se introduce por la parte superior del equipo, dividiéndose entre las diferentes placas que conducen los sólidos sedimentables hacia la cámara de lodos. Un vertedero regulable permite controlar el nivel de líquido en el equipo. Y aquí están algunas imágenes de estos sedimentadores. Los lodos es el sedimento que se produce de la mezcla y es el que se separa del líquido. Y este tipo de sedimentadores se utiliza para la potabilización del agua. Bueno, pues el siguiente tema es capacidad y tiempo de residencia. ¿Qué es el tiempo de residencia? El tiempo de residencia es el tiempo requerido para determinado material complete su ciclo de ingreso, permanencia y egreso en el medio permeable. Esto quiere decir que, por ejemplo, como vimos en uno de los sedimentadores que presentaron mis compañeras, en el sedimentador rectangular hay una entrada y hay una salida. Y existe un medio en el que va a permanecer lo que queremos sedimentar y ya lo demás pues se va a desechar, mientras pues el líquido va entrando y al final pues va saliendo. Para estimar el tiempo de residencia promedio debe conocerse el volumen total de la roca permeable, el volumen poral eficaz, es decir, el porcentaje de espacios porales interconectados que tenga la roca permeable, que permita la circulación de los fluidos contenidos en los poros, el porcentaje del espacio poral eficaz saturado con dichos fluidos
el caudal promedio de los fluidos. Ello requiere conocer la permeabilidad del reservorio y la dirección del flujo del material saturado de los espacios porales. La relación entre el caudal y el volumen poral saturado equivale al tiempo de residencia. Para obtener el tiempo de residencia solamente se divide S entre Q, donde S es el reservorio o el total del volumen del agua en el almacenamiento, y Q es el caudal, que puede ser referido a minutos, horas, días, puesto que el proceso de sedimentación varía de acuerdo al tipo de solutos que deseamos que se sedimente y al tipo de sedimentación que vamos a utilizar. Y ahora sí, conociendo el caudal, es decir, la Q, que como ya dijo mi compañera, está expresado en unidades de volumen sobre tiempo, en este caso metros cúbicos sobre hora, con el cual se trabajará, y mediante esto se puede calcular un dato específico, un dato esencial para nuestro sedimentador, que viene siendo el área superficial del sedimentador en metros cuadrados. Esta está expresada por las letras AS y dice que es igual a Q entre Ts. Q ya dijimos que es el caudal y Ts es la tasa específica de sedimentación. Esta está expresada en metros cúbicos sobre metros cuadrados por hora. Y esta tasa de sedimentación se recomienda para cualquier cálculo de índole industrial con un valor de 6.7 metros cúbicos sobre metros cuadrados por hora. Y existen distintos tiempos. Está el tiempo de retención, el cual es el tiempo en que la partícula de diseño tarda en llegar al fondo del tanque. Por lo tanto, es directamente dependiente de la profundidad del tanque. Es decir, que mientras más profundo sea el tanque, mayor será el tiempo de retención. Y al contrario, esto quiere decir que cuanto menor sea la profundidad, menor será el tiempo de retención para poder recolectar la partícula. También está el tiempo de residencia en sedimentación gravitatorio por lotes, el cual es el tiempo requerido para lograr la sedimentación total de las partículas, y este será el tiempo necesario para que las partículas recorran la altura del tanque a la velocidad de sedimentación. Luego está el tiempo de residencia en sedimentación gravitatorio continua, es decir, el tiempo de residencia de un proceso en el tanque, el cual el volumen será dividido entre el caudal. Y por último tenemos el tiempo de retención hidráulico. Este es el tiempo que demoraría una partícula en recorrer la longitud del sedimentador en el sentido horizontal, desde el momento de su entrada al sistema. Y este tipo de tiempo de retención hidráulico se utiliza mucho para calcular la eficiencia del sedimentador, por esto es muy importante. Y su fórmula nos dice que TRH, es decir, el tiempo de retención hidráulico, es igual al volumen por el caudal. Bien, ahora les vamos a presentar un experimento sobre la sedimentación en la que vamos a ocupar un envase de vidrio, cal, colorante y algo de agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar la cal. El segundo paso consiste en agregar agua. Nos aseguramos de que todo se quede de manera disuelta y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar el colorante. Y ahora esperamos un determinado tiempo para poder observar la sedimentación. Y pues aquí ya podemos observar cómo ocurre el proceso de sedimentación. Incluso desde arriba se puede ver cómo las partículas sólidas se conservan en el fondo del envase. En conclusión, la sedimentación no es más que una operación en la cual el objetivo pues, es separar partículas. Estas partículas pues, pueden ser sólidas o líquidas en un fluido. El fluido puede estar ya sea en reposo o en movimiento, y todo esto es impulsado por la gravedad. La rapidez de sedimentación va a depender de varias variables, por ejemplo el tamaño de la partícula, la densidad, su viscosidad, y también un punto muy importante como el que si la solución es muy concentrada.
Mientras más concentrada esté la solución o el fluido, pues la velocidad va a ser más lenta para sedimentarlo. En nuestro caso, con este experimento tardamos aproximadamente 10 minutos para lograr esta sedimentación, la cual se puede observar. En la vida cotidiana, la sedimentación sí se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, donde el objetivo pues es recuperar un fluido que pues esté contaminado. Gracias por su atención.